El planeta podría ser considerado una emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @educarparalavida en Instagram y @educarparalavida2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co. Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Listo. Buenos días, buenas tardes. Soy Carlos Solano. Yo hago parte del equipo Niños y Niñas Educan a los Adultos de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Y en esta ocasión tengo la compañía de Jorge de Juan Fernández, profesor de la Universidad de León de España. Nos encontramos hoy en el Encuentro Mundial para Educar para la Vida, el cual es un espacio que busca reflexionar sobre la educación en clave de un futuro colectivo y un respeto por el bien común. La idea es que en este espacio nosotros dialoguemos sobre la educación, sobre la manera como nosotros nos estamos relacionando con nuestro entorno, y es a partir de ahí que tenemos la oportunidad de contar con con Jorge de Juan Fernández, que trabaja en el Departamento de Psicología, de Sociología y de Filosofía de la Universidad de León, que también es profesor de la CSST de León y forma parte del cuerpo docente de la Sociedad Bíblica. Perdón, es que se va a atrasar mi gato. Espera un momento. Del Instituto de Investigación de Estudios Leoneses, González de Lama, y dirige la revista Ateneo Leones. Y en esta ocasión nos va a acompañar con una conferencia sobre Educar para acompañar, ruptura intergeneracional. Entonces te doy la palabra, Jorge. Gracias por estar acá. Buenas tardes desde España y muchas gracias por la presentación. Para adentrarme ya en ello, comienzo presentando o compartiendo mi pantalla para que todos podamos visualizar la presentación que nos va a servir de instrumento para acompañar mis palabras. Creo que ya se está viendo. Sí, señor. De acuerdo. Bueno, pues la ponencia que se enmarca dentro del subgénero de experiencias que se vienen desarrollando en este encuentro mundial de Educar para la Vida, lleva por título Educar en valores en tiempos de COVID. Si bien vamos a hablar precisamente también de la ruptura intergeneracional como una de las experiencias llevadas a cabo en la Universidad de León para lograr precisamente este objetivo de educar en valores. Comienzo trayendo aquí a Nelson Mandela, quien fuera presidente de la República Sudafricana, que tiene una frase que viene siendo muy repetida a lo largo de la historia y que dice: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Precisamente este encuentro tiene como uno de sus objetivos potenciar la educación en valores para que nosotros vivamos en valores. Y aquel que vive en valores es capaz de transformar el mundo para bien. ¿Cuántas personas somos conscientes que a lo largo de los siglos han vivido en una situación de pobreza económica, de miseria, una situación marginal incluso socialmente, y gracias a que han recibido una educación
se han convertido en líderes de las personas que les rodean, ofreciendo a su vez pues, una educación basada en principios éticos que ha logrado transformar el mundo que le rodeaba. Comienzo ya, por lo tanto, y el primer punto de esta ponencia lleva por título la llegada de la COVID-19. Todos sabemos que en diciembre del año 2019, en la República Popular China, concretamente en la ciudad de Wuhan, se identificaba un grupo de personas que estaban padeciendo una especie de neumonía un tanto desconocida. En un primer momento se pensó que el origen de esta neumonía estaba en el mercado de mariscos y de pescados de dicha ciudad. A día de hoy no lo sabemos con certeza. Hay muchas hipótesis al respecto de esto que a nosotros no nos interesan en este momento, para esta ponencia que estamos impartiendo. Lo cierto es que aquello derivó en una pandemia mundial. Una pandemia que a día de hoy, aunque se ha mejorado mucho y hemos dado importantes avances para recobrar la salud y la situación originaria, todavía nos mantiene en vilo al mundo entero. Han sido varios los países que a lo largo de todos estos meses han tenido cerradas sus fronteras y millones de ciudadanos confinados en sus hogares. El virus, sabemos por estudios que se propaga con una facilidad pues preocupante, porque lo hace a través de las gotículas que nosotros emitimos al hablar y que respiramos. Como una serie de datos que no nos deben de hacer olvidar lo acuciante de esta situación, he puesto ahí que el 30 de enero del año 2020 la Organización Mundial de la Salud declaraba la emergencia sanitaria internacional. Al mes siguiente, concretamente finales de febrero, se declaraba un riesgo muy alto de expansión de esta enfermedad. Y en el 11 de marzo del 2020, un mes o casi 15 días más tarde de la última de las declaraciones, se decretaba como tal o se definía la pandemia con carácter global. El coronavirus ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo. La pandemia no solo ha producido efectos en el mercado de trabajo, sino también en una dimensión, podríamos decir, de carácter más humano. El confinamiento, la incertidumbre, el estrés al que hemos sido sometidos puede traer y está trayendo, así lo vemos, repercusiones de carácter físico, psicológico y emocional que a día de hoy todavía no nos arrojan una serie de datos definitivos, porque tenemos que decir que aún no hemos logrado poner el punto y final a esta situación. Algunas de las imágenes que nos han acompañado durante este recorrido de esta pandemia que estamos todavía sufriendo nos hacen caer en la cuenta de que hemos vivido y visto lo mejor y lo peor de las personas. La parte más noble de la ayuda y la generosidad y también la parte menos noble de otras muchas personas. Podríamos decir que el mundo se ha polarizado, sin puntos intermedios. O eres una persona sensible, con valores, o eres una de esas personas insensibles que solo tienen como punto de referencia a sí mismo y su propio mundo. Y así encontramos dos tipos de imágenes, ¿no? Por una parte, nos encontramos los supermercados completamente vacíos, algo que era completamente lógico para lograr la subsistencia personal, pero asistíamos a imágenes violentas en las cuales las personas se peleaban para lograr determinados productos. Y en el otro extremo nos encontramos personas realizando un carácter voluntario, llevando pues
a determinados comedores de tipo social o a viviendas particulares alimentos para que las personas pudieran subsistir, para que los ancianos no tuvieran que salir de casa ya que formaban parte del grupo de población de riesgo y así evitar contagiarse. Junto a ello nos encontramos las mascarillas y otros objetos que se convirtieron pues, en esenciales para lograr pues, una higiene extrema de cara al contagio del coronavirus. Y con esos objetos pues, nos hemos encontrado la escasez en muchas ocasiones provocada porque había intereses de por medio y en lugar de comprarse pues, a fábricas que se encontraban dentro del propio país, se compraba a determinados países, repito, por intereses socioeconómicos y políticos. Frente a esa imagen nos encontramos muchas personas que se pusieron en sus hogares, incluso aquí muestro la imagen de una comunidad de religiosas, de monjas de clausura, que se pusieron con lo que tenían en sus viviendas, en sus monasterios, se pusieron a coser para fabricar mascarillas que evitaran de alguna manera el contagio, aunque no reunieran las características pues, más adecuadas, más idóneas. Por otra parte, nos encontramos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tuvieron que salir a las calles para mantener el orden y en muchas ocasiones se vieron obligadas a sancionar a las personas porque no guardaban pues, las indicaciones que se habían dado desde los países, desde los gobiernos, desde las comunidades, para evitar precisamente que el virus se propagara. Y por otra parte, nos encontramos a muchos ciudadanos que ejemplarmente, y ahí pongo una imagen de varios niños, nos dieron testimonio de cómo hay que actuar en esos momentos, de guardar precisamente, pues de ser responsables cumpliendo pues, las indicaciones dadas. Aquí traigo una imagen que pertenece a la provincia del país donde yo me encuentro. Concretamente se trata de una imagen tomada en la ciudad de Ponferrada, provincia de León, nación española. Y pongo un título: ¿cariño o falta de empatía? Probablemente ustedes, si no saben la historia que hay detrás, me digan todos, se trata de una imagen cariñosa, es un padre junto con su hijo que salen acompañados, unidos de la mano, a dar un paseo por las calles de su ciudad. Yo estoy viendo una falta de empatía. ¿Ya qué me estoy refiriendo con esto? Este niño se llama Joel. Ocupó las portadas de varios medios de comunicación de mi provincia, incluso salió a un nivel nacional. Y digo falta de empatía por lo siguiente. Permítanme que les lea un tuit que la madre de esta criatura se vio obligada a subir a Twitter precisamente para hacer una aclaración ante esta imagen. Y dice: hola a todos. Este mensaje es para mis vecinos, mis conciudadanos de Ponferrada. Este es Joel, mi hijo mayor. Tiene 6 años y sufre autismo. Lo acompaña su padre, con quien cada día sale a pasear. En estos paseos a veces se cruzan con coches o le ven personas desde sus casas que les increpan, les insultan. Sé que es por ignorancia de sus características. ¡Qué tonta! Hasta he llegado a sentirme bien pensando, ven a un niño normal. Nos consta que están avisando a la policía, como es su deber ante la duda. Cada día, ya sea el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Municipal o la Guardia Civil, han comprobado quiénes son y por qué pasean. Aprovecho para recordar que es algo amparado legalmente
y también aprovecho para agradecer a cada uno de dichos agentes el trato amable que les brindan. Espero que quien lea estas líneas y vea a Joel y a su papá paseando, entienda ahora por qué lo hacen. No hace falta que molestemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad si no es necesario. Al igual que veo innecesarios, esta es mi opinión, los insultos mencionados. Todos deseamos que esto finalice cuanto antes y con el mayor daño posible. Os agradezco a todos y cada uno vuestra generosidad. Bueno, ahora sí se entiende el título que he querido dar a esta imagen. Por una parte, vemos al padre que ante el trastorno del espectro autista que sufre su hijo, salía todos los días a dar un paseo con él. Por otra parte, veo la falta de empatía de muchas personas, no por el hecho de denunciar, sino por el hecho de insultar. Esos días asistimos a imágenes que en cierta medida podríamos decir que resultaban bochornosas. Asistíamos a auténticos policías de ventana o de terraza que se dedicaban a impartir por medio de la fuerza verbal, desde el alto de sus viviendas, una especie de orden que no se correspondía con lo esperado por parte de los ciudadanos. ¿Falta de valores? Me pregunto yo. Tenemos delante de nosotros una obligación, una oportunidad para reflexionar. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? De esta situación, nosotros podríamos hacernos una serie de preguntas y estamos llamados precisamente a hacérnoslas. Podríamos cuestionarnos si determinados países hubieran tomado decisiones en un tiempo anterior al que lo hicieron, ¿se habrían evitado la muerte de miles de personas? Si muchos ciudadanos hubieran sido responsables con las indicaciones dadas por parte de los respectivos gobiernos, ¿se habría evitado una propagación más numerosa de la COVID-19? Pregunta que también quiero que nos hagamos en este día. ¿Es posible que a raíz de esta pandemia que nos ha invadido, nosotros sigamos actuando, viviendo, pensando como lo hacíamos antes? ¿En nada nos ha transformado esta situación? Estamos llamados precisamente a pararnos y reflexionar, a ver nuestro entorno, contemplarlo, actuar. Tendríamos que utilizar aquí esa triple metodología: ver, juzgar y actuar. Contemplar la situación que tengo a mi alrededor, emitir mi propio juicio y actuar conforme a ello. No podemos, no cabe la posibilidad de que la humanidad siga exactamente igual que antes. Ante esto, yo traigo aquí una metodología educativa. Estamos en un encuentro mundial de Educar para la Vida que viene a proponernos o viene a ser una útil herramienta para transformar la sociedad que tenemos a nuestro alrededor. Se trata del aprendizaje-servicio. ¿Qué es el aprendizaje-servicio? Bueno, este concepto se utilizó por primera vez en Estados Unidos entre el año 1966 y 1967. Tan solo 2 años más tarde, en 1969, se pronunció la primera conferencia sobre esta cuestión. La metodología aprendizaje-servicio ha suscitado mucho interés a lo largo del paso del tiempo. Vemos cómo comenzó a utilizarse en México, en Costa Rica, en Colombia, y después se dio un salto transatlántico y se empezó a utilizar
en la década de los 90 en España. El interés que suscitó promovió la creación de determinadas instituciones que proponían esta metodología como adecuada para el ámbito educativo. Así, en Colombia, en el año 1991, se creó la opción latinoamericana. En el año 2001, la Pontificia Universidad Católica de Chile lo propuso como un útil instrumento para la educación superior. Esta propuesta cristalizó en el año 2005 en la publicación de un manual con diversas experiencias y diversos consejos y reflexiones acerca de esta metodología. También en el año 2005 se creó la Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio, que en la actualidad tiene nada más y nada menos que 70 miembros. En España, en el año 2004, concretamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, se crea una institución y 4 años más tarde, en el año 2008, en el País Vasco, se crea Cervicas, que también es una especie de asociación, de institución que promueve el uso del aprendizaje-servicio dentro de esta comunidad autónoma. Podríamos decir, por lo tanto, que de Estados Unidos se saltó a Latinoamérica y de Latinoamérica se trajo a Europa, entrando precisamente por España. Puig Rovira, que es uno de los mayores expertos en el panorama, sobre todo español, de esta metodología, nos dice: la primera impresión que produce el aprendizaje-servicio es doble. Por una parte advertimos elementos conocidos y por otra nos sorprenden las enormes posibilidades educativas que ofrece. Está hecho de cosas conocidas y que tiene un aire familiar que lo convierte en algo próximo, pero a la vez también es verdad que supone una novedad pedagógica que puede contribuir a transformar la educación en sus diferentes niveles. Alguno de ustedes dirá, pero no hemos dicho todavía qué es el aprendizaje-servicio. Hemos asistido a esta opinión de Puig Rovira, que dice que nos ofrece algo completamente novedoso, pero que al mismo tiempo nos resulta muy familiar. Bueno, el aprendizaje-servicio, como digo ahí, citando a Pedro Uruñuela, es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio en un solo proyecto bien articulado, en el que los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la facilidad de mejorar. Aprendizaje-servicio es una metodología pedagógica. Algunos la consideran incluso una filosofía porque dicen que debe de impregnar no solamente el ámbito educativo, sino toda la sociedad, que lo que viene a decir precisamente en resumidas cuentas es: yo presto un servicio a la comunidad al mismo tiempo que adquiero competencias curriculares. Ese servicio a la comunidad ha de ser un servicio real, es decir, ha de responder a una demanda por parte de la sociedad. Sigamos profundizando, por lo tanto. Aprendizaje-servicio implica aprender haciendo algo útil. Y se trata, al fin y al cabo, de una metodología activa y participativa. El alumnado toma parte activa de los proyectos que siguen esta metodología. Es una metodología transformadora. ¿Por qué? Porque compromete en la acción directa y en el esfuerzo para el cambio social. Yo siempre digo que una metodología no se le puede considerar activa hasta que no se implica de una forma comprometedora con la sociedad al estudiantado. En este caso se cumple. Esta metodología es reflexiva, analítica. No se trata de hacer por hacer, sino de hacer y después de pensar el por qué se ha hecho. Y al mismo tiempo es una metodología integral,
porque afecta a todas las dimensiones de la persona. Si nosotros escogiéramos el informe de Lors, podríamos decir que el aprendizaje-servicio toca cada uno de los diferentes saberes de la persona humana. Permite aplicar el conocimiento aprendido en la escuela, en el centro educativo. Hoy en día está muy de moda el aprendizaje basado por proyectos. El aprendizaje-servicio precisamente es eso, porque responde a un proyecto concreto. Es experiencial, no se basa en pura teoría, sino que aquello que se aprende teóricamente hay que concretarlo de forma experiencial. Es duradero, porque lo que se hace tiene unas repercusiones en la sociedad que se pueden medir en el tiempo. Y en el ámbito de la educación superior da sentido a una profesión, porque es tocar directamente con la meta de esos estudiantes que se encuentran sentados en nuestras aulas. El aprendizaje-servicio está conectado con la sociedad. Es colaborativo. ¿Por qué? Porque relaciona a los estudiantes con determinados organismos. No cabe la posibilidad de realizar un proyecto de aprendizaje-servicio por mi propia cuenta. Siempre lo tenemos que hacer en colaboración con un organismo. Está basado en valores y esto es lo que a nosotros nos interesa. Fomenta precisamente el crecimiento interior del estudiante. Es inclusivo, multicultural. Nadie, ninguna persona, ninguna asignatura, ninguna institución puede sentirse apartada de una metodología de aprendizaje-servicio. A veces en las aulas a los docentes nos presentan diversas metodologías y nosotros en muchas ocasiones tenemos que rechazarlas porque decimos no se adecúa con mi asignatura. Sin embargo, el aprendizaje-servicio sirve, repito, para toda persona, para toda institución, para toda asignatura. Podríamos decir que el aprendizaje-servicio tiene tres pilares. Un pilar de aprendizaje significativo, ya que los alumnos ponen en práctica conocimientos curriculares específicos. Un servicio de calidad. ¿Por qué digo esto de servicio de calidad? Porque la carencia que nosotros vamos a suplir desde nuestras aulas a través de este proyecto ha de responder a una demanda real de la sociedad. Insisto y lo subrayo. Y es un aprendizaje social y cívico, porque los estudiantes son beneficiarios de una serie de valores que le conducirán pues, a una mayor sensibilización con los problemas que tienen en su entorno y por lo tanto a tomar conciencia y a participar como ciudadanos que son del mundo en el que se encuentran. Aprendizaje-servicio, por lo tanto, podríamos decir, es una pedagogía que aúna conocimientos, actitudes y valores capaces de generar una cultura de corresponsabilidad frente a la pobreza, la exclusión, alineada con los objetivos de desarrollo humano y sostenible. En el año 2015, varios jefes de estados y de gobiernos de diferentes países que forman parte de las Naciones Unidas se unieron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible y elaboraron la Agenda 2030, que implica una especie de toma de conciencia de determinados problemas que hay que poner encima de la mesa para desarrollar una serie de actividades encaminados a solventarlos. No se firma ningún papel y por lo tanto no hay una sanción para aquellos países que habiéndose propuesto una serie de objetivos no los cumplan. Es más una especie de compromiso no formal. Bueno, todos estos objetivos, que son nada más y nada menos que 17, pueden ser utilizados en nuestras metodologías de aprendizaje-servicio para ver las carencias que tenemos a nuestro alrededor
y para tomar parte en este mundo e intentar transformarlos desde el punto de vista de los valores. Todos y cada uno de estos 17 objetivos van a suponer el crecimiento interior de la persona humana, siempre y cuando se tomen medidas para solventarlos. Pasos a tener en cuenta en una metodología de aprendizaje-servicio. En primer lugar, reflexionar sobre el contexto que tenemos a nuestro alrededor. En segundo lugar, una vez que hemos reflexionado, detectar el problema que nosotros queremos solventar. En tercer lugar, diseñar un proyecto articulado que mejore esta situación. Cuarto lugar, colaborar con alguna entidad que ya está trabajando esta problemática. Nosotros no tenemos que ser creadores absolutamente de nada, sino meramente colaboradores. Como decíamos antes, esta metodología implica la reflexión, el análisis. Por lo tanto, una vez que nosotros colaboramos, tenemos que evaluar la experiencia. Tenemos que reflexionar acerca de ello. Tenemos que registrar también la acción, es decir, ponerlo por escrito, darle ese carácter académico que tiene. Y en último lugar, darle difusión. Esto parece algo pues un poco superficial, el tema de la difusión. Parece que nos estamos como haciendo autobombo, una autopublicidad. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Al darle difusión, lo que estamos haciendo es que muchas personas que quizás no habían caído en la cuenta de esta problemática tomen conciencia de ella y digan, de la misma manera que estos estudiantes se han puesto manos a la obra para resolver este problema, esta carencia, yo esto también lo puedo hacer. Voy a sumarme a este cambio. Esto solamente se logrará si hacemos que nuestra experiencia llegue a determinadas personas para que se sensibilicen. Podríamos conjugar todo esto en una serie de verbos. Crear, actuar, ayudar, mejorar, transformar alguna situación, algún problema, alguna necesidad. Hasta ahora, quizás alguna persona esté pensando, lo que usted me está proponiendo son prácticas o es voluntariado, y no es así. Ahí digo, pongo una serie de ítems que el aprendizaje-servicio sí cumple y las prácticas o el voluntariado no. El aprendizaje-servicio, esta metodología, sí presta un servicio, sí es un aprendizaje, sí exige una preparación previa, sí exige la supervisión por parte de un adulto, sí exige una acreditación por parte del estudiante, tiene una relevancia para la sociedad porque la está transformando y exige una serie de normas que han de cumplirse, está completamente articulado. Las prácticas no prestan un servicio, sí prestan un aprendizaje. Cuando nosotros enviamos a nuestros alumnos a determinadas instituciones educativas, sociales, etcétera, a realizar unas prácticas, no es con un afán de servicio, sino que es para que aprendan. De hecho, muchos de nuestros estudiantes, cuando realizan sus prácticas, están simplemente de las 9 a las 2 de la tarde, si es que ese es el momento que dura, el momento de prestar ese o de compromiso de ese aprendizaje. No se les puede pedir ni un minuto más y no estamos con derecho a hacerlo, porque no es un servicio el que están prestando. Las prácticas sí exigen una preparación previa, la supervisión de un adulto, la acreditación, no tienen por qué tener relevancia, no son algo novedoso, y sí exigen una serie de normas. Por su parte, el voluntariado sí es un servicio, pero no es un aprendizaje. Nadie va a un voluntariado, a un comedor social para aprender. Se aprende muchas veces de forma involuntaria, pero ese no es el objetivo. El objetivo es prestar un servicio. Puede o no puede exigir una preparación previa. No tiene por qué exigir la supervisión de un adulto, ni una acreditación, ni una relevancia, ni una serie de normas. La metodología aprendizaje-servicio
exige un protocolo, y es que el colegio, el instituto, la universidad, donde se lleva a cabo, tiene que entrar en contacto con una organización social. Puede ser un ayuntamiento, una agrupación local, una asociación, un colegio, etc. Pero siempre desde el centro educativo se entra en contacto con una institución que ya esté trabajando una determinada problemática. Es lo que decía antes, nadie a título personal. Por eso, el profesor y el grupo de estudiantes también entran en contacto con el director, con el alcalde, con el coordinador de ese área que está abordando esa carencia social, y ellos van a ser al mismo tiempo los supervisores o los responsables últimos de este proyecto que se va a realizar siguiendo esta filosofía o esta metodología. Yo les traigo aquí una experiencia concreta que yo he llevado a cabo en la universidad en la que trabajo, precisamente en tiempos de COVID. El pasado curso 2020-2021 desarrollamos lo que se llamó Letras de Esperanza. Ahí traigo una imagen de una serie de mis alumnos que participaron en este proyecto. ¿En qué consistió? Bueno, el proyecto consistió fundamentalmente. Nosotros observamos la realidad que está en nuestro entorno, concretamente en la ciudad de León. Y fuimos conscientes de un problema que se está dando de forma acuciante y estremecedora, que es el problema de la soledad. Cada vez hay más personas que están viviendo en sus hogares solos, con una soledad no elegida. La media de edad de estas personas es elevada. Nosotros somos conscientes de esa problemática y entonces entramos en contacto con una institución que ya estaba trabajando este aspecto. Esa institución es Cáritas de la Agrupación Parroquial San José. Se trata de una organización social, caritativa, que forma parte de la Iglesia Católica, concretamente de 6 parroquias que se encuentran al noroeste de la ciudad de León, con una población aproximada de 23.000 personas y que tienen un proyecto que se llama Soledad Cero, por medio del cual se intenta acompañar a personas que están viviendo en soledad. Yo ya había realizado otros proyectos de aprendizaje-servicio en relación con esta institución. El primer año realizamos unas entrevistas de carácter personal por medio de grupos. Los alumnos, pues de 3 en 3 o de 4 en 4, se entrevistaban con estas personas que vivían en soledad en la sede de Cáritas de la Agrupación Parroquial San José, y allí mantenían un diálogo. Un diálogo que seguía un guión que tenía una serie de preguntas, algunas de ellas vinculadas con la asignatura desde la cual se llevó a cabo esta experiencia. La asignatura es Pedagogía Religiosa en la Facultad de Educación de la Universidad de León, concretamente en los grados de Educación Primaria y Educación Infantil. Eso el primer año. Al año siguiente tuvo lugar el confinamiento estricto. En España fuimos confinados. En marzo esta propuesta estaba pensada para realizarse en abril y en mayo. Estábamos en nuestras viviendas, por lo tanto no podíamos salir, no podíamos tener esas entrevistas. Entonces se transformó. Y lo que hicimos fue que los alumnos realizaran llamadas telefónicas a estas personas que vivían en soledad. La experiencia fue muy enriquecedora. De esta manera nos aseguramos que cada día se produjeran 26 llamadas telefónicas por parte de los alumnos, de tal manera que el periodo de confinamiento más estricto, estas personas recibían al menos una llamada
de una persona interesándose por ellos. Fue muy enriquecedor porque muchas personas solamente recibían la llamada de estos respectivos alumnos. En un caso concreto que estoy pensando, nos dimos cuenta, gracias a estas llamadas, de que uno de los usuarios, de los beneficiarios de este proyecto, de las personas que vivían en soledad, se encontraba enfermo. El alumno que recibía las llamadas, pese a que solamente tenía la obligación de realizar una llamada a una persona, se comprometió y siguió realizando esta llamada constantemente día tras día. Llamó incluso un día a la ambulancia, le acercó medicación y después de varios días, sin que la otra persona le cogiera el teléfono, se empezó a preocupar. Nos pusimos en contacto con la trabajadora social, nos dimos cuenta que estaba esta persona ingresado en el hospital y a los 2 o los 3 días falleció de un cáncer fulminante. Podríamos decir que esta persona, en los últimos días de su vida, se sintió acompañado gracias a uno de estos alumnos que participó en el proyecto de aprendizaje-servicio. Es más, tendría que decir algo. Esta persona se había encontrado en prisión y tenía quizás una serie de problemas de adaptarse a la sociedad después de un largo tiempo en prisión, ¿no? Quedamos satisfechos a la hora de evaluar esta experiencia porque parece que la sociedad le brindó el pago por haberse reinsertado ya en la sociedad. Es decir, la sociedad le brindó acompañamiento en los últimos momentos de su vida a aquel que había hecho un esfuerzo por integrarse en medio de la sociedad a la cual pertenecía. El año pasado, el curso pasado, ya teníamos clases semipresenciales o combinadas, pero resultaba poco factible el hecho de entrevistarnos personalmente con los usuarios, con los destinatarios, con los beneficiarios que vivían en soledad, puesto que la situación de la COVID-19 todavía era preocupante. Dado el número de alumnos elevado que había el pasado curso en esta asignatura, optamos por otra experiencia que consistió en que las personas, los estudiantes, también en grupos, escribían una carta transmitiendo una serie de ánimos a las personas que lo iban a recibir, al mismo tiempo que mandaban un vídeo para que les pudieran poner rostro. Por la otra parte, los beneficiarios, es decir, las personas que vivían en soledad, correspondían de la misma forma. Contestaban con una carta, en este caso ya no dando ánimos, sino dotando o brindando su experiencia de la vida, y al mismo tiempo les respondían también con un vídeo. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de realizar estos proyectos a veces surgen problemas, ¿no? Hay alguna persona que se desenganchó de este proyecto, bueno, quizás porque su familia, que vive lejos, se sintió quizás un tanto interpelada y les pedían que no participaran porque ellos no estaban solos. Yo en este momento pienso, la soledad no es sinónimo de abandono. Vivir solo no significa vivir abandonado. Hay personas que viven solas porque sus familias se encuentran lejos por razones de trabajo u otras, cualesquiera que sean, pero no están abandonados porque les llaman todos los días por teléfono, se preocupan por ellos. Pero eso no evita que sus familiares, gran parte del día, vivan en soledad. Y a veces experimenten la tristeza propia de la soledad o incluso el aburrimiento, ¿no? Llevado a cabo este proyecto muy enriquecedor, yo tuve una tutoría general con todos los alumnos,
con el grado de educación primaria, que eran 90 alumnos los que participaron en este proyecto, y con el grado de educación infantil, que eran 60. El grado de educación infantil participaron con llamadas, el grado de educación primaria con las cartas. Bueno, cuando los del grado de educación primaria vieron los vídeos y pudieron poner cara a las personas a las que les habían escrito y que les habían respondido, yo tengo que decir que en ese momento, cuando me doy cuenta, muchos de ellos se habían emocionado, estaban llorando. Y en ese momento caí en la cuenta de que este proyecto había resultado útil, había sensibilizado con este problema, les había tocado interiormente. Es más, en muchas ocasiones les había roto prejuicios, porque ellos escribieron una carta a una persona de la cual solamente sabían una problemática, que vivía sola, nada más. No sabían si tenía 30 años, si tenía 90 o 140. No sabían si eran de una etnia u otra. No sabían si era de una religión u otra. Simplemente sabían la problemática. Como digo, hay que evaluar junto con los alumnos. Entonces yo traigo aquí una serie de datos que nos dan pues una imagen de lo que supuso esta experiencia. Bueno, los alumnos del grado de educación primaria eran 27 eran varones, 65 mujeres. La edad, bueno, pues como ven ustedes, la mayoría entre 20 y 21 años. Un dato a tener en cuenta, dado que el 90% de las personas que vivían en soledad eran personas mayores, yo les pregunté también a ver si sus abuelos habían tenido algún papel fundamental en su crianza, de lo cual pues casi la mitad de la clase me respondió que sí. Esto es un dato a tener en cuenta por el grado de sensibilización con las personas ancianas, ¿no? En la escala Likert del 1 al 5, el 1 es totalmente desacuerdo y el 5 es totalmente de acuerdo. Tenía algunos prejuicios acerca del tipo de personas a las que me iba a dirigir. En general no tenían ningún tipo de prejuicio. Tampoco tenía muchas experiencias acerca de este proyecto cuando se presentó en su nivel inicial. Pero después vamos viendo cómo la cosa fue cambiando. Un 70% de la clase les pareció, desde el punto de vista intelectual, estimulable esta actividad. Y les permitió a 61 personas de 90 fomentar una capacidad creativa con un mensaje de esperanza para la sociedad. El 61,8% valora de una forma suprema, totalmente de acuerdo, que les ha potenciado esta actividad una relación intergeneracional y o intercultural, y les ha permitido una ruptura de estereotipos. El 55,6%, un poco más de la mitad de la clase, nos dice que en un grado supremo ha compartido algo de lo suyo con la otra persona que tenía alrededor. Tenemos que ver que el 35,6% también lo afirma, quizás en un grado inferior, pero también lo afirma, es decir, la valoración es notoria, es notable. Un 44,4% dice que esta actividad le ha servido para adquirir nuevas habilidades para resolver problemas de la sociedad, en un grado bastante notable, en un grado sobresaliente un 37,8%. Bueno, son algunos de los datos que tenemos. También se dice que el 82,2% considera que ha podido participar en la consecución de un bien común para la sociedad a través de esta metodología y de este proyecto concreto. Y un 77,8%, es decir, prácticamente la totalidad de la clase, dice que esta actividad le ha servido
para considerar que como ciudadano tiene una responsabilidad con la sociedad. Ya estoy agotando el tiempo porque la experiencia dura 50 minutos. Si yo dispusiera de un momento más de tiempo, compartiría con ustedes un vídeo, pero creo que va a ser un poco complicado. Sí, señor, sí, nos quedan 10 minuticos para terminar este espacio. Pues voy a compartir entonces un vídeo de una entrevista que se desarrolló en una de las televisiones locales de aquí de la ciudad, en la cual fue realmente muy bonito. ¿Por qué? Porque acudieron 3 personas que habían sido beneficiarias del acompañamiento y 3 alumnos que habían prestado su servicio para realizar tal acompañamiento. Y se pusieron las caras en ese momento. Voy a compartir con ustedes. Un momento, Jorge, perdón. ¿Cuánto dura el vídeo que tienes? Pues aproximadamente 5 minutos, 6. Yo lo puedo cortar cuando quieran. Porque respecto a, justamente yo quería preguntarte sobre los pasos de esto que nos estás contando, de aprendizaje, servicio, y tenía que ver con que tú mencionaste que tenía que ver con la lectura de un contexto, detectar un problema, el diseño, buscando una solución. Y mencionaste algo muy particular que a mí me quedó y era, tenían que registrar esa experiencia. Y ahí me surge la pregunta, ¿cómo ustedes, a partir de esta experiencia, por ejemplo, de letras de experiencia, de esperanza, construyen memoria de lo que están haciendo? Y va también relacionado con la difusión de que tienen estas apuestas. Hay una serie de pasos que han de cumplirse para realizar una metodología de aprendizaje-servicio. Algunos de ellos ya están aludidos anteriormente, ¿no? Como es el análisis de la sociedad, la detención de una serie de problemáticas, el marcar una serie de objetivos conforme a esas problemáticas, la metodología, es decir, cómo voy a intentar yo suplir esas carencias, esos problemas que hay en mi sociedad, etcétera. Cumpliendo todos esos objetivos, se va o siguiendo todos esos pasos, es de la manera que se va a registrar la actividad. Les voy a poner, antes de proyectar el vídeo, aquí, escaneando estos 2 códigos QR, pueden acceder a 2 artículos que tengo publicados en los cuales se ve precisamente los pasos y un ejemplo para registrar pues, una experiencia, un proyecto de aprendizaje-servicio. Esto puede ser útil. Comparto, por lo tanto, con ustedes pues, el vídeo. Y otra preguntita ahí, es que me queda sonando mucho y antes de que continúes, es que tú mencionas de que esta apuesta pedagógica tiene que ver con aprender haciendo algo útil, ¿cierto? Eso y ahí yo tengo una formación como artista y me genera un poco de ruido cuando aparecen prácticas pedagógicas que no tienen que ver con lo útil. Entonces, ¿qué papel podría jugar el arte en este proceso de aprendizaje-servicio? Lo mismo lo pienso desde la relación con el juego. El juego tampoco busca algo útil. ¿Hay experiencias que tengan que ver con aprendizaje-servicio que vinculen el juego? Sí, desde luego. El aprendizaje-servicio puede ser muy útil para todo. Por ejemplo, respecto al juego que usted me dice, se me viene a voz de pronto. Hay personas, por ejemplo, niños acnés, con atención de necesidades educativas especiales, que se le puede prestar por parte de mayores o de alumnos, por ejemplo, de mi facultad, podrían prestar un servicio acompañando a esos niños, fomentando la adquisición de unas determinadas competencias por medio del juego, por ejemplo. Se me viene así a voz de pronto un ejemplo, ¿vale? Con el arte, pues se puede sensibilizar con el arte. Hoy estamos hablando de educar en valores. Se podría coger a los críos. Bueno, les voy a poner un ejemplo, un testimonio que se llevó a cabo en Barcelona en torno al Llobregat, que es una zona de allí y un río. En clase de educación plástica.
había llegado a ese entorno un mosquito que había acabado con otra raza, con otra especie de mosquitos, de los cuales se alimentaban las golondrinas, un ave muy común por esta zona. En cuanto esos mosquitos desaparecieron, era mosquito tigre, en cuanto desapareció, en este colegio realizaron un proyecto de aprendizaje-servicio que consistía en lo siguiente. Construyeron en clase de plástica una serie de nidos con arcilla y fueron y los pusieron en determinadas viviendas con permiso de los moradores, los pegaron allí de tal manera que les facilitaron que la golondrina volviera a ocupar un lugar en ese entorno natural. Eso se desarrolló en clase de plástica. Es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Como eso, pues se podría explotar tantas y tantas experiencias. Jorge, nos envían saludos desde México y también dice que si puedes dejar un contacto por correo electrónico. Vale. Al terminar el visionado, bueno, lo doy ahora y pongo el visionado. Mi correo electrónico es jjuaf@unileon.es. Perdón, ¿lo puedes anotar en el chat, por favor, Sí. de la conversación para que lo... Y Jorge, entonces estos minuticos puedes poner el video que nos estás mencionando. Pues Nos vamos quedan a 4 ponerlo. ¿Se sigue compartiendo la pantalla? No lo sé. ¿Se está compartiendo la pantalla? No, todavía no lo veo. A ver. Vamos a ver. Ahora yo creo. Sí, señor. La que hemos liado en un momento, ¿no? Jorge? Una sorpresa, yo creo que para todos. No sé si así, con las mascarillas, con las distancias, os reconocéis. Hay no la conocía. Claro, hay dos que sí, hay uno que no. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora lo explicaremos. Ha habido parte del proyecto en el que se han podido ver, hay otra parte del proyecto en la que no se han podido ver. Voy a coger por detrás de ti, Jorge, este micrófono para que también ellos puedan intervenir. Bueno, explícanos quiénes son. Bueno, vamos a ver. En la Universidad de León hemos realizado un proyecto, o dos proyectos, mejor dicho, que utilizan una pedagogía que se llama aprendizaje-servicio. ¿En qué consiste esta pedagogía? Pues fundamentalmente en prestar un servicio a la comunidad al mismo tiempo que se adquieren competencias curriculares. Tenemos que darnos cuenta de una cosa. La educación actual hoy nos invita no solamente a adquirir competencias de tipo profesional, sino también de tipo personal y cívico. Es lo que busca este tipo de filosofía pedagógica, ¿no? Y concretamente, siendo conscientes del problema que supone la soledad, y más en este momento concreto de la pandemia, donde nos hemos tenido que aislar, ¿no?, para evitar los contagios, hemos realizado estos dos proyectos. El primero de ellos se llama Letras de Esperanza. Los alumnos de la Universidad de León, concretamente de la asignatura de Pedagogía Religiosa, han enviado una carta y un vídeo por grupos a personas que de forma general suelen vivir solas, ¿no? Al mismo tiempo, estas personas le han transmitido también una carta y un vídeo, pues toda su experiencia de la vida, ¿no? Y una serie de consejos que les puede venir para ellos. El otro proyecto se llama Que nadie se sienta solo y ha consistido en realizar llamadas también a estas personas. Por eso, Laura y Fran conocen a Hortensia y a Antonio porque se han visto las caras en estos vídeos, ¿no? Pero Laura Ratero, que es participante del proyecto de las llamadas, no le ponía cara a Victoria. Todavía no, hasta hoy, hasta ahora mismo. Les teníamos fuera, de hecho, en la sala de espera diciendo, bueno, hay una sorpresa, no podéis pasar todavía, vosotros entráis directamente en directo. Claro, es que no podíais verles antes de tiempo, porque si no se nos estropeaba la jugada.
Voy a ir un poquito para que Perdón, te contéis. interrumpo. Laura, voy contigo. Sí. ¿Cómo Nos queda un minutico nomás para terminar este espacio y pues creo que si puedes copiar el enlace del video si está en YouTube para que otras personas lo puedan ver. Vale, perfecto. Copio el enlace y al mismo tiempo, bueno, pues les digo que está subido en un canal de YouTube que se llama Esto entra en el examen. Ahí lo pueden encontrar. Listo, Jorge. Entonces, pues yo te quiero dar muchas gracias por participar en este espacio y gracias por lo que nos has contado de las experiencias que han tenido. Acá me dicen que van a ayudar a compartir el enlace del video para que pues otras personas puedan tener acceso a lo que tú estás haciendo y lo que se está haciendo desde la Universidad de León. Y pues gracias por participar en este encuentro mundial Educar para la Vida. Estuvimos con Jorge Juan Fernández de la Universidad de León. Y pues yo soy Carlos Solano de la Secretaría de Educación de Bogotá, Colombia. Muchas gracias a las personas que nos vieron. Jorge, gracias. Muchas gracias a vosotros y a todos los que han tenido la gentileza de conectarse. Listo, gracias. El planeta podría estar considerado una emergencia humanitaria. Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @educarparalavida en Instagram y @educarparalavida2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co.